Muy buenas tardes para cada uno de nuestros oyentes, una vez más en el programa Orientación Familiar, porque es necesario educar a la familia, porque queremos tener una mejor sociedad. En esta tarde nos acompaña, como siempre, nuestra querida Lina. También nos acompaña nuestra nueva adquisición, María Dolores. Vaya acostumbrándose a ese rostro que va a estar con nosotros por mucho tiempo, porque lo que necesitamos aquí es personas que nos aporten para que esta sociedad tenga un mejor crecimiento, y en todo lo que nosotros podamos ayudarle, estar prestos para esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces quieren ir donde un especialista de la conducta, donde un maestro, tienen interrogantes y tal vez no tienen los recursos económicos necesarios para poder ir en busca de esa ayuda. Pero por eso hay programas como este, Orientación Familiar, dedicado a la familia, dedicado a aportar cada vez más a nuestra sociedad con el conocimiento necesario para poder abordar cualquier situación que se le presente. Como siempre lo hacemos, en esta semana no va a ser la excepción, y vamos a estar orando por nuestros oyentes, vamos a orar también por esta emisora y por este programa, para que Dios siga dando sabiduría, para nosotros poder impactar de manera positiva a esta sociedad que tanto lo necesita. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias, te damos olor, te damos honra y gloria como tú te la mereces, Señor. Te presentamos de manera especial esta emisora que tú has querido ensanchar de manera especial, porque sabe que es necesaria para esas personas que necesitan tanto ayuda espiritual, emocional, psicológica, y por qué no también una asistencia personalizada con lo que son diferentes temas de interés, Señor. También te presento a cada uno de nuestros oyentes, los que nos ven, nos escuchan a través de las diferentes plataformas, también a los que están ahí en sintonía dentro y fuera del país, Señor. Yo te presento a cada enfermo, están en tus manos, Padre Celestial. Te presento, Señor, a cada persona que está triste, que está pasando por situaciones difíciles, que tal vez en este momento tiene pensamientos suicidas, Señor. Yo te lo presento de manera especial, que estos micrófonos impacten en su mente, en su corazón, y si estos pensamientos que están agobiando su mente, Señor, sean reprendidos en el nombre de Jesús. Mire, a cada una de nosotras, Señor, estamos en tus manos, dando la sabiduría, la guianza necesaria para poder llevar temas de interés a esta sociedad que tanto lo necesita. Te damos honor y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a dejar en este momento la parte reflexiva a cargo de María Dolores García. Ella va a estar, recuerden que las reflexiones, la cita bíblica, las frases van relacionadas al tema que vamos a trabajar en esta semana. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer poder compartir en esta tarde. En esta tarde, si el Señor así lo permite, vamos a compartir esta hermosa reflexión, pero vamos a buscarla en Gálatas, su capítulo 5, su verso 22 y 23. Yo siempre digo que es bueno que nosotros leamos la Biblia en una quietud de nuestra mente, donde podamos analizar cada una de las palabras, porque la palabra del Señor son nuevas cada día y Él nos habla a través de ella. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Me llamó mucho la atención la parte o uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Como la semana pasada estábamos hablando acerca del control de las emociones, y dominio propio va relacionado con el control de las emociones. Dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, tus emociones y sentimientos, y no dejar que ellos te controlen a ti. Tener dominio propio, siempre tenemos algo, o un alimento,
o una variedad quizá de dulce que nos gusta, pero a veces por condiciones de salud quisiéramos comerlo, pero no podemos. Entonces, tener dominio propio es estar frente a ese bizcocho que te gusta de chocolate y saber decir, no, yo no lo puedo comer. También dominio propio es tú estar haciendo una tarea quizás de la universidad o de la escuela y te sube un contenido o un enlace no apropiado y tú saber rápidamente cerrarlo. Eso es tener dominio propio y no dejar que te controlen a ti. Mientras yo estudiaba, esta parte me vino una historia que hay en la Biblia que me dejó bien marcada. Yo sé que a muchas personas es la historia de José con la mujer de Potifar. El enemigo sabe dónde debe de parar, cuáles son los límites. Y dice que esta mujer en Génesis su capítulo 39, que esta mujer lo asediaba cada día, le hablaba, pero hubo un día, porque siempre hay un día. Un día José entró a hacer sus oficios y ella vino. Dice que asió su ropa. ¿Y qué hizo José? Se fue y se la dejó en las manos. Eso es lo que debemos de hacer. Tenemos como ejemplo tanto a José como otros ejemplos que tenemos en la Biblia acerca del dominio propio. No debemos de dejar que el enemigo mire esa parte débil y nos esté asediando constantemente. Si José no hubiese tenido dominio propio, yo me imagino una mujer hermosa, tomó la decisión un muchacho día, joven. Dice que era hermoso. Era joven. Un muchacho joven, hermoso. Y ella lo asediaba todos los días, pero él no le escuchaba y no le hacía caso. Hasta que un día ella tomó la decisión, no controló sus emociones y dijo, bueno, hoy no hay nadie en la casa, aquí tengo la oportunidad. ¿Y qué hizo José? Inmediatamente vio ese asonar de ella, se fue y huyó. Y eso es lo que debemos hacer. A veces hay eventos que llegan a nuestras vidas que nosotros debemos de saber ponerle un stop. Pero eso lo hacemos cuando nosotros nos conocemos y sabemos hasta dónde nosotros debemos de parar. El dominio propio es tan importante para el ser humano porque te evita caer en situaciones donde después no se pueda resolver, no se pueda remediar. Vemos los casos que hay en la sociedad, en la familia. A veces nuestros hijos nos llevan a un extremo de enojo que le damos entonces una pela, un castigo tan fuerte que nos duele en el corazón. Y así también vemos la gente en la calle, cuántas personas le han quitado la vida al otro porque no han podido tener ese dominio propio. Van transitando, me rayó el vehículo, me chocó, porque el de adelante frenó de golpe, entonces los que seguían atrás fueron chocando, pero hubo alguien que no se pudo controlar. Viene y sale, saca un arma y inmediatamente le quita la vida a otro ser humano. El dominio propio es importante en todas las esferas de la vida, porque así también en el matrimonio, ¿verdad? Porque estamos en orientación familiar y la familia se forma del padre, de la madre, de los hijos, pero ahí están los tíos, los hermanos, aún hermanos se han tenido peleas, se han enemistado porque a uno le ha faltado el dominio propio. Y hay conductas aprendidas, porque si la madre y el padre no tienen ese dominio propio y le dan rienda suelta a sus emociones, a esos estallidos de ira, de enojo, de ansiedad, de estrés, de tantas cosas, de frustraciones, entonces los niños van adquiriendo también esa conducta y le dan rienda suelta a ese torbellino de emociones, porque las emociones son un torbellino, solamente nosotros tenemos que nos invaden y nosotros tenemos que aprender y tener dominio propio. Y a veces a nuestros hijos nosotros le ponemos límites y cuando ellos rebasan esos límites, entonces nosotros estallamos. Muchas veces en la congregación con nuestros hijos, nuestros nietos que están pequeños, y antes de salir de la casa le damos algunas recomendaciones de cómo deben de portarse y cuando llegan allá al templo hacen todo lo contrario, menos lo que tú le dijiste. Entonces, si no sabemos controlar nuestras emociones, cuando vemos que ellos rebasan esos límites, pues vamos a reaccionar de manera negativa, hasta le pegamos ahí mismo. ¿Ve? Entonces, por eso es tan importante nosotros saber controlar nuestras emociones. Excelente.
Hoy nosotros tenemos un tema que es el trastorno oposicionista desafiante. Mejor dicho, el trastorno desafiante en los adolescentes que lo estamos mirando por donde quiera. Pero antes de entrar en lleno en este tema, vamos a invitar a nuestros oyentes que ya están en sintonía ahí, que nos saluden, nos den un saludito, que nos pueden aportar, esto es interactivo, pueden dar sus opiniones. Nosotros estamos aquí abiertos para aprender tanto nosotros de ustedes como ustedes de nosotros. Y también si ya usted está ahí, también corra la voz, comparta el link, dele me gusta, porque así nosotros podemos, y si usted sabe si alguien necesita este tema, porque a usted ha observado alguna conducta desafiante en algún niño, en algún adolescente, compártalo y diga, mira, este tema va a ser de sumo interés para ti, donde te va a arrojar luz a lo que yo estoy observando que tu niño, tu adolescente está presentando. Alina, me gustaría que tú hicieras la introducción de este tema. Sí, pero no sin antes decirle a nuestros escucha que nos den su saludito para nosotros darle el saludo que siempre que están ahí en sintonía. Usted nos dice, aquí estamos, observa, otra vez a la carga con nuestro programa. Así nosotros le damos nuestro saludito, como siempre le hacemos con mucho cariño. Reporten su sintonía. Sí, ya están reportando, Alina. Queremos saludar a Carmen Morla, que está ahí en sintonía. Ay, qué bien. También a Olga Beatriz, que está en sintonía. Margarita también. Margarita Roche, es una de mis maestras. Tengo mi psicóloga Carmen y Margarita, de Un Paso a la Libertad. Activa Un Paso a la Libertad con el programa. Qué bueno, ya ustedes saben, ahí. compartan, sigan ahí. Sí. Qué bueno. Pues vamos con nuestro tema, que es el trastorno desafiante de los adolescentes. Y este trastorno tiene que ver con las siguientes señales. Es un trastorno que abarca irritabilidad, discusiones, desobediencia, ira, desafía todas las autoridades, sea el padre, la madre o cualquier persona que tenga un grado de autoridad sobre el otro ser. Eso lo vivimos a diario. A veces no solamente lo manifiestan en la adolescencia, sino que inician desde temprana edad. Eso es el trastorno desafiante. Pero no, escúchame, Alina, no podemos confundir, porque hay personas que tienen una conducta desafiante, pero no quiere decir que ya tienen un trastorno. No, claro que no. Porque no vamos a confundir una cosa con la otra. Exactamente. Sí, porque hay personas que tienen esa conducta, pero que, no, si no que son esporádicas. Sí, si no presenta todos los signos y síntomas que nosotros vamos a estar mencionando aquí, no podemos catalogarlo que ya tiene un trastorno. Sí, inmediatamente no podemos declarar una patología sobre esta persona. Sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las señales, María Dolores, que presentan esos niños y en qué edad se presenta mayormente esa conducta desafiante? Muy bien, como decía Alina, que no es solamente en la adolescencia que se ve marcado. Desde pequeños vemos esa conducta desafiante. Es decir, podemos ver que es falta de cooperación, negativista, irritable, molesto hacia los padres. Son comportamientos que provocan a la otra persona. Y para que sea una conducta desafiante tiene que ser frecuente. Algo no esporádico, como decía Alina, sino frecuente, constante. Un constante estallido de ira, de inestabilidad, de discusiones, de desórdenes con los padres, con la madre, con todas las personas que les rodean. Son niños, se detecta a temprana edad, en la niñez. Son niños que desde pequeño usted le habla y ellos no obedecen, siempre están irritados, siempre están discutiendo, siempre están molestos, no respetan la autoridad de un mayor. Sí, entonces tenemos que tener pendiente que el trastorno oposicionista desafiante también aplica a ser reconocido como vengativo. Hay gente que le fascina como guardar. Sí. Para ver el momento en que pueden vengarse de esa persona que ellos sienten que le hicieron algo. Entonces están constantemente mirando a ver cómo yo puedo
quitarme o desquitarme esa situación que me hicieron en algún momento. Y saber que esos comportamientos muchas veces tenemos que fijarnos que ellos lo hagan repetitivamente y ver el entorno o donde ellos lo desplazan, porque Sí. muchas veces tienen ese comportamiento en la casa, pero no lo tienen en la escuela. Entonces hay que ver en qué momento esa conducta, en qué lugar ellos acostumbran a desplazar ese comportamiento. Este tipo de trastorno es un trastorno leve, grave. ¿A qué magnitud se puede manifestar este tipo de trastorno, Mélida? Es un trastorno grave porque afecta a la familia, afecta a la sociedad, afecta a la escuela, afecta cuando ya está en la etapa adulta el trabajo. Entonces es algo grave porque esas personas que tienen esa conducta desafiante no sienten el deseo o la necesidad de que deben mejorar su conducta. Ellos sienten que están bien así como están. Son personas que son felices, vamos a decir así, pero es un trastorno que tienen, tratando mal al otro. Pero ellos no lo hacen con la intención, vamos a decir, lo hacen con la intención porque tienen un trastorno, pero no es porque quieren comportarse de esa manera. Y muchas veces esos adolescentes o esos niños tienden a ser rechazados por la sociedad, claro, debido a su comportamiento. A veces quizás quieran integrarlo en actividades educativas y muchas veces se limitan. Es por el comportamiento, pero si vemos y buscamos ayuda, podemos darnos cuenta y orientar a las personas para que vean que ese niño tiene en realidad una patología, un trastorno. Aparte de los signos que hemos mencionado, de la irritabilidad, de el problema constante, ¿qué otros síntomas tú crees que pueden presentar, Alina? Esos niños o adolescentes son rebeldes, malcriados, no se someten a ninguna norma, a ninguna regla, no se someten a llevar a cabo todas las normas de convivencia, tanto en la familia, tanto en la escuela, donde quiera que ellos se muevan. A veces esos jovencitos, por ejemplo, están en la casa y cualquier tarea, asignación que el padre o la madre le dice, no se quedan callados, responden, refunfuñan, patalean, o si hay más hermanos dicen, ¿por qué todos me lo mandan a mí, manden al otro? O sea que otro de esos síntomas es que son estos jóvenes que no se someten, y si ellos crecen así, siguen así, no se tratan, cuando son adultos vemos personas que no paran en un empleo, porque no se someten a ninguna autoridad. Sí, según estudios realizados, vemos que este conducto, este trastorno desafiante, inicia en la edad de preescolar. O sea que 2, 3, 4, 5 años ya se vienen presentando signos y síntomas de este trastorno desafiante, donde es algo recurrente. Porque como te decía ahorita, le decía a ustedes y a nuestro público, que hay conducta desafiante, pero que no es recurrente, no es persistente, sino que es algo que se da de manera esporádico. Pero el trastorno opositivo desafiante dura hasta 6 meses consecutivos, tú con una conducta agresiva, con una conducta antisocial, con una conducta donde tú no te sometes a nada ni a nadie. Y siempre están como a la defensiva, sí, siempre dispuestos a dar una respuesta. Sí. ¿Y entonces, qué causa esos trastornos? ¿Qué los causa? Bueno, hay trastornos, puede ser de manera genética, también puede ser de manera aprendido, porque es un trastorno, puede ser por sustancia utilizada de la madre o del padre durante el embarazo, puede ser que se haya expuesto a algún químico, también por algún golpe que se haya dado por un producto de un accidente. Eso puede ocasionar ese tipo de trastorno. Y cuando el trastorno es genético, ¿de qué manera se podría buscar solución? Bueno, ahí se trabajaría junto con un neurólogo infantil, donde le daría, si tiene que medicarlo, al junto de un terapeuta, se trabajaría lo cognitivo-conductual.
porque hay tratamiento para ese Claro trastorno. que sí, y los padres que vean esta conducta, ¿verdad?, que llama su atención, que no es común, entonces deben de prestarle atención o acercarse a personas que le den la orientación del lugar para poderle brindar la ayuda que el niño sí necesita. Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo mi hija adolescente. Es un muchacho dócil, que tranquilo, pero de una hora a otra empieza a tener esos cambios de ira, de enojo, empieza a reflejar esos síntomas. Debo preocuparme, debo decir, no, será pasajero, debo observar qué puedo hacer en ese caso, donde, porque ustedes me dicen que el trastorno puede ser genético, se desarrolla en esas edades pequeñitas, pero puede hacer que se desarrolle en la preadolescencia o en la adolescencia. Entonces, usted tiene un niño que su niñez, su preadolescencia está muy bien, pero cuando cumple los 12, cuando cumple los 13, empieza la situación. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo decir si este muchacho tiene un trastorno desafiante y de qué manera podría yo lidiar con él o con ella? ¿Qué yo puedo hacer? Mira, hay niños, adolescentes, como tú mencionas, que en la adolescencia también hay factores hormonales, que no vamos a decir, no podemos dar un diagnóstico sin primero evaluar, porque hay muchos signos y síntomas de trastorno diferentes, también del estado del ánimo, que no podemos decir ya tiene un trastorno desafiante, sino que hay que evaluar primero para ver entonces qué tipo de estado de ánimo o trastorno está presentando el adolescente. Recuérdate que la adolescencia es eso mismo, que el adolescente carece de autocontrol, está en un proceso cognitivo-conductual donde está aprendiendo a enfrentar cambios en su persona, y también a veces está presentando situaciones de bullying en la escuela o situaciones de presión de grupo, o que no está conforme con su cuerpo o con cómo los padres le llaman la atención. O sea que se pueden presentar signos y síntomas parecidos a lo que es el trastorno desafiante, pero no quiere decir que sea el trastorno desafiante, sino que debemos de evaluar para entonces identificar si en realidad es el trastorno desafiante o es otro tipo de enfermedad. Y uno como padre, ¿verdad?, uno conoce sus hijos. Cuando ve unos comportamientos de desobediencia que no son propios de esos adolescentes, sí debe de llamar a nuestra atención y no dejarlo pasar por alto, porque sabemos que cuando ellos llegan a la adolescencia, ya ellos están buscando sus propios intereses y ahí empiezan a desafiar a los padres. Entonces hay que saber, antes de establecer un diagnóstico, qué es lo que está pasando con ese niño, porque a veces es propio de la edad que están cursando ahí en la adolescencia. Sí. O puede ser el entorno, como decía Melida, la presión de grupo, Exactamente. porque para adquirir ciertas conductas desafiantes, el entorno también influye, porque nosotros nos desarrollamos, tanto genéticamente nos formamos, pero también en el entorno donde nos criamos, también influye en nuestro desarrollo. Entonces, el estado de ánimo, de enojo, de irritabilidad en estos niños, adolescentes con trastorno desafiante, pierde la paciencia con facilidad y frecuentemente. Suele ser sensible y se irrita con facilidad con los demás. Se enoja o siente sentimiento con frecuencia. Esa es una avalancha, como yo decía ahorita, de emociones. Porque él no entiende, ella no entiende qué es lo que le está pasando, que por nada se siente feliz, que por nada está alegre y que por todo se irrita. Así. O por todo llora. Sí. Entonces el comportamiento desafiante, a menudo discuten con los adultos, como le decía, suelen desafiar a los demás de manera negativa y activa, o sea, frecuentemente. También a menudo ellos se hacen enojar, se molestan intencionalmente con los demás, y esos son algunas de los signos y síntomas. Entonces está el comportamiento hiriente vengativo. Ahí se hacen daño a ellos mismos o se lo hacen a la otra persona.
ellos con la intención de herir a la otra persona. Cuando es así se vuelven hasta crueles, Sí. se vuelven como insensibles. Así es, se vuelven crueles, personas que con sentimiento de búsqueda de venganza. Eso no es un sentimiento bueno, porque donde hablábamos ahorita al inicio de la frase que hablaba de que el amor cubre multitudes de faltas, entonces una persona que tenga un sentimiento de venganza, un sentimiento hiriente, que vive buscando la manera de cómo vengarse de la otra persona, no lo podemos catalogar como un trastorno, porque eso, si el amor no cubre todo eso, tiene una patología. Tiene una patología. Claro que sí. Sí. Así es. Es así. Continuamos saludando a Jacqueline Ovalle, que está ahí en sintonía. Dice que Dios la bendiga a las tres. Bendiciones para ti también. Está Antonia Reyes, bendiciones. Dice que el tema es muy interesante. También pueden hacer sus aportes. Todos los que están en sintonía, motívennos. Saluden. Si quieren saludar a otra persona también lo pueden hacer. Si quieren aportar sobre el tema también. Motívennos a nosotros a continuar, denos ese ánimo para nosotros continuar trabajando este tema. Sí, porque nuestra intención es colaborar, ¿verdad?, en el bienestar de la familia. Sí, entonces el trastorno, ahorita Alina preguntaba que si el trastorno puede ser grave. Si comienza leve, luego se va aumentando, se va... puede ser que vaya y llegue a lo que es grave. Pero nosotros como padres, ¿sabe por qué? Es algo que me preocupa, Alina y María Dolores, es que la mayoría de los niños, los padres, no lo conocen. ¿Por qué? No pasan tiempo con ellos. Y tal vez cuando el niño pueda obtener un tratamiento para que modere su conducta, no lo puede hacer. Sí, continuamos, ustedes saben, queridos oyentes, que estamos en la República Dominicana, que a veces se va la energía eléctrica, pero ya estamos de vuelta aquí con nuestro tema, trastorno desafiante. Y déjame saludar a Antonia Reyes Polanco y también a Javier Cabrera, que están ahí en sintonía con nosotras. Sí, gracias por estar ahí dándonos ese respaldo en nuestro tema el día de hoy. Le decía antes de que se fuera la energía eléctrica que algo que me está preocupando es que los hijos y los padres no se conocen. Tal vez, como decíamos ahorita, los niños comienzan a presentar signos y síntomas en la edad preescolar. Pero la mayoría de los padres delegan el cuidado a un CAIPI, a un NAIPI, a una guardería, a unos abuelos que ya no tienen fuerza para cuidar a esos niños. A veces están solos, a veces están en manos de hermanos adolescentes que no tienen la capacidad. Y por eso vemos hoy día tantas personas adultas que no tienen manejo de sus emociones ni dominio propio, porque no fueron diagnosticados a tiempo y han tenido toda su vida. Yo tenía un caso, que ese caso es genético, donde yo mando a buscar, evalúo los niños, veo que hay un trastorno, mando a buscar a los padres. Cuando viene la madre me dice que en su familia todos son así y que cuando ya llegan a una edad X ya dejan de comportarse de tal manera, pero eso es la mente de ella. Es decir, que lo ven normal, Sí, normal, y eso es lo que pasa, que vemos esta conducta y lo vemos como normal, ponemos una fecha límites, pero en realidad no es así. Sí, entonces se están criando solos nuestros niños. Y a veces hay trastornos que nosotros mismos no lo identificamos. O sea, nosotras como especialistas de la conducta lo podemos identificar, pero usted como padre lo ve como algo normal, común y corriente. ¿Y qué es lo que hacen? Agredir física y verbalmente a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y tuve niños y adolescentes que lloran porque ellos no quieren ser así.
Pero cuando uno le dice en la escuela, mire, tiene que llevar a su niño donde un especialista, no le dan seguimiento. No le dan seguimiento, sino que lo dejan, llevan el papelito a la escuela de que lo llevaron donde un psicólogo, pero nunca más. No vuelven más a la No. cita. Entonces vemos tanta juventud, tantas personas adultas irritables, personas que viven buscando, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso, de esas personas vengativos, de esas personas amadores de sí mismos que nada más piensan en lo que... Pero ya hoy estamos identificando que son personas que tienen un trastorno. Y que en realidad necesitan... A veces los padres tienen como prioridad su trabajo, otras cosas, y no tienen a sus hijos, cuando mayormente esa debe de ser nuestra prioridad, nuestros hijos. Entonces, a veces vemos... Culpa. Vemos hoy día la influencia que tenemos social de esta música urbana, donde motiva, si un niño tiene conducta desafiante, la música urbana lo aumenta, porque lo que te dice es, pórtate mal, consume droga, muchísimas cosas negativas, y el niño... Nosotros vamos a concluir por el día de hoy, pero recuerde, todos los lunes a las 6:15 el programa Orientación Familiar, póngalo en su agenda para que todos los lunes usted esté ahí, para que pueda aprender y pueda identificar y pueda ayudar. Entonces, para concluir, ¿qué recomendación tú le dejas a esto escucha María Dolores? Y una de las más importantes es buscar la dirección de Dios. Padre, madre, no pase por alto esas conductas que están teniendo sus hijos, que las reflejan en la casa, las reflejan en la escuela, donde quiera que estén, porque ellos lo que están diciendo es, ayúdame, auxilio, necesito de ti. Necesitan más tiempo como familia. La sociedad necesita más tiempo en familia.